buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Karen Bombón. Soy socio fundadora de la empresa KL Asesorías y en esta tarde les damos nuevamente la bienvenida a todos ustedes a nuestro segundo encuentro del programa Política en 30, organizado por nuestra empresa KL en colaboración con el programa de maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. En esta tarde, en nuestro segundo encuentro, contamos con la participación de la candidata a la presidencia del Ecuador, Jimena Peña. Muy buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Lucas Miotti, soy socio fundador de KL Asesorías y agradezco mucho a la presencia de la candidata y a todos que nos están escuchando. Nosotros, como una empresa, creamos ese espacio para justamente fomentar el diálogo y el debate y cada vez más consolidar la democracia en nuestra región. Candidata, le doy la más cordial bienvenida y le abro este primer espacio para que usted se presente ante nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Lucas, Karen. Agradezco enormemente la invitación y el espacio que me da la posibilidad de poder plantear pues nuestra visión, nuestro plan de trabajo a su audiencia. Así es que muy agradecida y pues vamos con las preguntas. Listo. Muchísimas gracias, candidata, por su presentación y comenzamos con la primera pregunta. La primera pregunta se relaciona con relación a la corrupción. Candidata, la corrupción ha sido uno de los mayores problemas enfrentados no solamente en el Ecuador, sino también en otros países regionales, principalmente en los países sudamericanos y latinoamericanos. El mayor dilema de esta problemática es que el desvío de este dinero agudiza las desigualdades socioeconómicas en el país. ¿Cómo la candidata trabajará este asunto desde su gobierno? Bien, Karen, gracias por la pregunta. Y en efecto, la corrupción beneficia a un puñado de pícaros, pero en cambio nos empobrece a todos. Por eso, desde mi rol de presidenta de la República, dentro del marco de mis competencias, quiero trabajar por un gobierno que deje las bases sólidas para una institucionalidad no coyuntural, digamos que no, que trascienda más allá de los 4 años de un gobierno. Para esto estoy convencida que es fundamental profesionalizar las instituciones del sector público, de tal manera que las mismas estén integradas por ciudadanos y ciudadanas que tengan una carrera profesional. En el Ecuador hay demasiado espacio de libre remoción y eso hace que el gobierno que llegue quiera llenar las instituciones públicas con diferentes militantes, amigos, familiares. Si nosotros tenemos en cambio instituciones que promuevan la participación en base a mérito, a concursos y además del ascenso de la carrera, no en base a dedo, sino en base a mérito, en base a concursos, a la capacitación, a la formación permanente que un profesional debe tener en los diferentes sectores en los que se desenvuelve. Así es que vamos a trabajar en esta profesionalización, reducir los espacios de libre remoción al máximo y promover ascensos dentro de la carrera pública en base a méritos y eliminar la dedocracia dentro de las instituciones del Estado. También es fundamental garantizar una función judicial despolitizada. Para esto, desde la Presidencia de la República, quiero permitirle a la función judicial que haga todo lo que tiene que hacer sin miramientos políticos ni además influencias del poder económico. Vamos a hacer todo lo posible para destinar recursos adecuados para que la función judicial pueda tener mayores fiscales, mayor número de peritos, de tal manera que las investigaciones puedan agilitarse y de esta manera luchar contra la impunidad en los casos de corrupción. Y un último elemento, Karen y Lucas, que es fundamental, y es la educación. En el Ecuador tenemos un modelo de sociedad que siente que el ciudadano pícaro, el vivo, es inteligente. Y el ciudadano, en cambio, que hace la cola, el honesto, el honrado, parece que fuera tonto. Ese es el sentir popular. El vivo, como que la viveza criolla se celebra, cuando en realidad eso va en detrimento de un orden que debemos seguir los ciudadanos del cumplimiento de la ley.
Así es que para esto tenemos que trabajar en la educación, educar a nuestros niños y niñas para que no tengamos que corregir a los hombres y mujeres del mañana. Tenemos que incluir dentro de la educación la promoción de valores éticos, de valores de honradez, la transparencia, de tal manera que podamos deconstruir ese pensar colectivo de que el vivo, el que no hace la fila, que transgrede la ley, es el inteligente. Así es que esto va de la mano también de que comencemos a construir verdaderos referentes dentro de nuestro país. Y esas referencias deben ir desde los que estamos liderando el país. En este caso, como presidenta de la República, vamos a construir un gabinete paritario con hombres y mujeres que sean de manos limpias. Funcionario que llega a estar cuestionado por actos de corrupción tendrá que abandonar el gobierno para que pueda defenderse en la justicia. Y de esa manera sepan que tendrán una presidenta que combata la corrupción, que no amparará ni protegerá a ningún funcionario, por más compañero y militante que haya sido de mi organización. Muchísimas gracias por la respuesta, candidata. Y pasamos a la segunda pregunta. Candidata, siguiendo a una pregunta sobre los modelos de desarrollo y sus propuestas. En su plan de gobierno se menciona que uno de los objetivos sería justamente impulsar un modelo de desarrollo en el Ecuador que favorezca la vida, la seguridad y el bienestar. Mi pregunta consiste ¿en qué consistiría este modelo de desarrollo y cómo se construiría para garantizar su efectividad? Así es, Lucas. Nosotros vemos un modelo de desarrollo que genere en primer lugar justicia social, oportunidades para todos. En el Ecuador vemos un desarrollo bastante desigual. Vemos, por ejemplo, en provincias como la mía, Azuay, una ciudad como Cuenca, donde tiene todos los servicios, una ciudad donde todos quieren vivir, incluso ciudadanos de otros países, pero dentro de la misma provincia, a pocos minutos de la ciudad, vemos otros cantones más pequeños que tienen pobreza, que no tienen agua potable, que no tienen alcantarillado. Entonces, evidenciamos que hay modelos, que hay desarrollos que se da de manera desigual en el Ecuador. Por eso queremos promover un desarrollo, en primer lugar, que combata las desigualdades, es decir, nuestra prioridad será lograr que esas juntas parroquiales, esos cantones, eleven su nivel de vida de tal manera que todos vayamos desarrollándonos juntos como país. Además, queremos promover un modelo de desarrollo que sea sustentable, que respete los derechos de la naturaleza. Por eso creemos que como país debemos invertir, por ejemplo, en una conversión energética para migrar del uso de combustibles fósiles altamente contaminantes y además subsidiados para usar más energía eléctrica, energía limpia, renovable, que además es producida dentro del Ecuador. Entonces queremos promover este cambio energético que nos permita depender menos de combustibles fósiles y usar más la energía eléctrica, es decir, un modelo sustentable, amigable con el ambiente. Mucho se habla de la minería. En efecto, los recursos de la minería son importantes, pero creo que debemos determinar banderas rojas a estas actividades mineras. Si las mismas van a contaminar fuentes de agua, definitivamente nos opondremos a aquello. Si es que podemos realizar actividades mineras en otros lugares menos sensibles, de acuerdo, siempre y cuando tengamos controles ambientales estrictos a nivel de estándares internacionales, que tengamos también participación de los ciudadanos, veeduría ciudadana y, por supuesto, también que tengamos sectores estratégicos con funcionarios probados. Si en este país, Karen y Lucas, se hace plata con fundas de cadáveres, imagínense lo que debe estar pasando en las concesiones mineras, en los permisos ambientales. Por eso es fundamental asegurar que los funcionarios que están en esos sectores realmente sean funcionarios a carta cabal, que demuestren probidad, que demuestren pues ética en el desenvolvimiento de sus actividades dentro de esos sectores. Entonces, para resumir, un modelo económico igualitario, trabajar sobre todo en las desigualdades, sustentable, amigable con el ambiente,
y un modelo económico que genere oportunidades económicas para todos. Hemos visto cómo algunos candidatos hablan sobre la eliminación de impuestos. En esta coyuntura, la verdad, yo no estoy de acuerdo en la eliminación de impuestos, porque en estos momentos cada dólar que ingresa al Estado tiene que usarse en primer lugar para la pandemia, para la salud, para la educación. Más bien lo que debemos promover es que esos impuestos sean progresivos y solidarios, de tal manera que nuestro modelo de desarrollo también sea en base a la solidaridad. El que más tiene, más contribuye. Si los sectores económicos del Ecuador no entienden que tenemos que ser solidarios para promover un desarrollo amigable, sostenible e igualitario, lo que va a pasar lastimosamente es que vamos a retrasar nuestro desarrollo de manera inevitable. Perfecto, candidata. Muchísimas gracias por su respuesta. Pasemos a la siguiente. Candidata, la tercera pregunta se relaciona principalmente con la temática de la educación. En el Ecuador, los programas de posgrado en sus diversas áreas poseen un alto costo tanto de matriculación como también de colegiatura. Y esto obviamente dificulta a las personas que no reciben becas y que también no tienen las capacidades económicas para financiarlos. ¿Cómo la candidata enfrentaría esta problemática relacionada con la educación? Muchas gracias, Karen. Lastimosamente vemos en general la educación superior lastimosamente convertida en un negocio, porque ante la calamidad del Estado de no poder dar opciones a nuestros estudiantes durante los últimos años, lo que se ha fortalecido es la institución, las universidades privadas, pero lo han hecho también, digamos, sin mucho control por parte del Estado. Por eso yo creo que es importante regular también las pensiones, las tarifas que se cobran, no solamente a nivel de maestrías, sino también a nivel de educación de tercer nivel. Creo que es importante que como país trabajemos hacia una universidad, hacia una educación superior que sea accesible. Desde el Estado vamos a trabajar para promover oportunidades académicas, para mejorar el proceso de admisión, para garantizar una nivelación gratuita y de calidad a través de preuniversitarios, pero creemos que se debe mantener, por ejemplo, el examen de ingreso con un proceso de admisión que sea más, digamos, que considere la trayectoria estudiantil, por ejemplo. Es decir, no, un solo examen no debe determinar el ingreso o no de un estudiante. Debe haber un proceso que evalúe de manera más integral las capacidades de ese estudiante. Entonces queremos mejorar todo el proceso de admisión a las universidades. Queremos promover mayor oferta académica con carreras cortas, técnicas, para los estudiantes que no pueden estudiar largas carreras porque tienen que trabajar. Queremos también planificar esta oferta académica con las universidades. Queremos recuperar la planificación del Estado, porque las nuevas carreras que se abren, las nuevas opciones deben darse en base a los sectores de desarrollo que vamos a impulsar desde el gobierno. Es decir, si estamos hablando que vamos a promover la conversión energética, vamos a necesitar profesionales que dominen el tema. Y para eso debe haber un compromiso de las universidades públicas y privadas para generar esta oferta profesional que nos permita enfrentar los retos del desarrollo en el futuro. Y en relación igual al tema de pensiones, yo creo que hay que regular, hay que establecer ciertos parámetros de tal manera que las universidades sean sustentables, tengan su ganancia, pero las mismas deben ser razonables, de tal manera que no haya un abuso en las pensiones que lo único que hacen es excluir a ciudadanos que lastimosamente no pueden pagar esas pensiones exorbitantes por un servicio que además es un derecho en el país. Muchísimas gracias, candidata, y le doy paso a la siguiente pregunta a Lucas. Candidata, esta próxima pregunta le comento que viene un poco de inquietudes de personas que han dejado las preguntas para nosotros. Mira, candidata, en el sector cultural y turístico se vieron gravemente perjudicados por las medidas de seguridad durante toda esa pandemia. Por ejemplo, artistas, artesanos, todo el sector hotelero se vieron afectados por la disminución de ingresos económicos. ¿Cuál es la propuesta de la candidata
para reactivar el sector artístico y turístico que han sido golpeados duramente en esta pandemia? Bien, muchas gracias, Lucas. En efecto, lastimosamente, nuestros gestores culturales se encuentran en una situación desesperante también, como muchos ciudadanos, al no poder acceder a un trabajo. Nosotros queremos presentar una ley económica urgente, Lucas, que nos permita exigir a los bancos, por ejemplo, a refinanciar las deudas, los préstamos que probablemente nuestros gestores culturales, nuestros operadores de turismo, nuestras empresas turísticas tengan en este momento por la pandemia, por no poder trabajar. En este momento, si esas empresas turísticas tienen préstamos, por ejemplo, van a estar probablemente en la central de riesgos porque no hayan podido pagar a tiempo sus deudas con su préstamo, con su tarjeta de crédito. Por eso queremos presentar una ley económica urgente de real alivio para los ciudadanos, que obligue a las instituciones financieras a refinanciar, pero sin costos de mora, sin tasa de refinanciamiento y con todas las facilidades que una emergencia como una pandemia y una crisis económica ameritarían. Entonces, eso desde el aspecto económico. En el tema cultural, Lucas, para mí realmente yo he sido migrante, he vivido en el exterior y te comento que para los migrantes es fundamental mantener una identidad dentro de lugares como por ejemplo Nueva York, el llamado melting pot, donde realmente hay una diversidad enorme y si tú no sabes tus raíces, tu identidad, tu cultura, realmente te pierdes. Para nosotros los migrantes es fundamental mantener nuestra cultura, nuestras raíces y transmitir estos valores a nuestros hijos. Así es que tengo un compromiso particular con la cultura porque sé lo que la cultura ha hecho con Jimena Peña en el momento que emigró, el hecho de poderle dotar de una identidad, de una idiosincrasia, ha sido fundamental en el momento de emigrar. Así es que desde el Estado nosotros queremos garantizar en primer lugar una promoción de esa cultura, una revalorización de lo nuestro, Lucas. Te prometo que cuando salimos los migrantes al exterior es cuando más valoramos nuestra música nacional. Yo misma, con toda honestidad te digo, yo emigré a los 19 años y antes de esa edad, la verdad, no escuchaba mucha música nacional. Cuando migré, cuando comencé a extrañar todo lo que era mío, lo propio, ahí uno desarrolla un amor muy profundo a la música, a la cultura, a la costumbre y valora todo lo que uno acá de pronto no valora por tenerlo tan cercano. Creo que desde el gobierno, a través del Ministerio de Cultura, con recursos también, yo creo que incluso en la época de vacas gordas, lastimosamente los recursos fueron limitados para la cultura. Mucho más ahora en época de vacas flacas. Pero creo que sí hay que retomar, por ejemplo, los fondos concursables. También tenemos una ley de cultura que fue aprobada, pero que no se ha implementado. Muchos de los temas positivos, de los avances que se dieron en la ley de cultura, se han quedado en letra muerta, como muchas otras leyes positivas por falta de presupuesto. Entonces, toda la voluntad política para garantizar esa cultura que precisamente tiene un rol en el momento de construir una sociedad que tiene una visión de lucha contra la corrupción, una sociedad que a través de la cultura puede hermanarse y puede encontrar identidad y puede comprender que la única manera de salir adelante es actuando como hermanos, como compartiendo lo que tenemos en común. Entonces, tengo un fuerte compromiso en el ámbito cultural para promover la cultura, fortalecer el accionar del Ministerio de Cultura, que entiendo ahora está en soletas, y dar un alivio económico a través de este proyecto de ley económica urgente que les permitirá salir de la central de riesgos, refinanciar créditos e implementar, como te comentaba, la ley de cultura. Perfecto, muchísimas gracias, candidata. Karen. Candidata, la quinta pregunta se relaciona nuevamente con el tema de la pobreza y de la desigualdad, pues en la pandemia se han visto varios problemas socioeconómicos, como usted ya lo mencionó, que perjudicaron y que afectaban ya antes de la pandemia al Ecuador, principalmente el tema que mencioné como la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, en este caso queremos hablar principalmente en lo que se refiere al tema de la salud, pues existen, por ejemplo, varios casos de familias que han perdido a sus familiares por causa del COVID,
porque no han tenido los recursos económicos necesarios suficientes para enfrentar esta enfermedad. Entonces, ¿cómo su gobierno actuaría para enfrentar a estos problemas socioeconómicos que afectan al Ecuador principalmente en el tema de la salud? Así es, Karen. Durante los últimos años se ha disminuido 720 millones de presupuesto al sector salud. Esto hizo que el Ecuador enfrente a una pandemia con un sistema de salud muy debilitado. Así es que estamos conscientes que la salud y la educación son prioridades, más dentro de una pandemia. Por eso tenemos que garantizar en primer lugar la vacunación gratuita y lo antes posible para todos los ecuatorianos. De asumir el gobierno, vamos a usar todo nuestro aparataje diplomático para dialogar con todas las empresas que están produciendo la vacuna, de tal manera que podamos adquirir el mayor número de vacunas lo antes posible para garantizar salud para los ecuatorianos y además una reactivación. Toda reactivación económica no se va a dar si es que no tenemos en primer lugar la vacuna. Por eso la vacuna será una prioridad. Además de ello, tenemos que garantizar personal de salud equipado, preparado para vacunar. Nuestra meta es a 10 millones de ecuatorianos hasta finales de año. Es decir, tendríamos que vacunar 60,000 ecuatorianos por día para cumplir esa meta. Así es que para ello tenemos que, en primer lugar, hacer todo el esfuerzo para adquirir las vacunas y luego de eso para tener un personal de salud listo para poder aplicar esas vacunas a todos los ciudadanos. Además, dentro de la salud es un tema fundamental, Karen, fortalecer el primer nivel de salud. La prevención y la promoción son medulares. De acuerdo a cifras que nos ha llegado, al Ecuador le cuesta 500 veces más curar enfermos de COVID que prevenir el COVID. Entonces, la prevención y la promoción de la salud deben fortalecerse a través del fortalecimiento del primer nivel de salud, con centros, con subcentros equipados, adecuados, con profesionales que puedan promover salud en nuestros lugares más empobrecidos, promocionar la salud. Tenemos un tema gravísimo que es la desnutrición crónica infantil. 4 de cada 10 niños, me parece, en el Ecuador la padece, y en la ruralidad es 1 de cada 2 niños. Este es un tema gravísimo para nuestro país. Por eso, a través del fortalecimiento de este primer nivel de salud, vamos a lograr en efecto que los centros de subcentros puedan trabajar de la mano con los padres de familia para educar en torno a prácticas alimenticias. Tenemos que trabajar con los gobiernos locales para solucionar el problema del agua potable y alcantarillado, de tal manera que podamos combatir la desigualdad y que este combate nos permita combatir también la desnutrición crónica infantil, que es uno de los problemas de salud más graves que tenemos en el Ecuador. Así es que hay un compromiso también a través de este fortalecimiento de la primera línea de salud para poder responder adecuadamente a estos desafíos que enfrentamos. Somos el segundo país con la tasa más alta de desnutrición crónica infantil. Así es que el compromiso está, entonces, prioridad, pandemia, vacunas gratuita para todos lo antes posible, fortalecimiento del primer nivel de salud como una respuesta directa a los grupos, a los territorios para promover y promocionar salud a través también de un otorgamiento de presupuesto adecuado. 720 millones de dólares menos es lo que nos ha costado. Y yo pregunto, ¿cuánto le ha costado al Ecuador esta disminución de presupuesto? Si calculamos la vida de todos los ciudadanos que la perdieron durante la pandemia, nos damos cuenta que el costo es incalculable. Gracias por la intervención, candidata, y pasamos con la siguiente, Lucas. Bien, candidata, esta pregunta es un poco más contemporánea y es a partir de un fenómeno que surge junto con las redes sociales. A partir del boom de las redes sociales en este siglo, se evidenció también un surgimiento de varias noticias falsas o también conocidas como fake news que beneficiaron o perjudicaron a candidatos y candidatas en varias elecciones alrededor del mundo. No es algo tan nuevo. Se quedó famoso en Reino Unido en más o menos 2015, las elecciones de 2016 de Estados Unidos y más regionalmente en 2018 en Brasil.
¿Cómo combatir la generación de noticias falsas en países democráticos como el Ecuador, candidata? Bueno, te comento que en el Ecuador nosotros, digamos, para ampliar la respuesta, ¿no? En el Ecuador nos ha costado mucho tener una ley de comunicación que de alguna manera trata de regular los contenidos que se generan en medios de comunicación formales, o sea, que tú puedes saber quiénes son, y de esa manera garantizar el derecho a la defensa o a la honra de los ciudadanos que por diferentes motivos se sienten pues perjudicados por una noticia difundida. Y te comento que ha sido realmente muy complejo mantener la norma, se la reformó hace algunos meses, asimismo como un clamor de varios ciudadanos que sentían que la ley transgredía o de pronto exageró el control en torno a la libertad de expresión. Así es que en este momento la única manera de lograr contenidos de mayor calidad sería a través de una ley de redes sociales que nos permita de alguna manera que la persona que pone un contenido se haga responsable de la información que está difundiendo. Yo creo que es un tema que debemos debatir como ecuatorianos y ecuatorianas. La tecnología indudablemente es un arma fundamental para el futuro. En eso no cabe duda. Lo delicado es cuando esa arma, que es fundamental, que es importante, se usa a detrimento de la honra de los demás con intereses absolutamente personales y egoístas. Yo creo que la ciudadanía debe debatir el tema y yo creo que será cuestión de tiempo, Lucas. Yo creo que sí es importante equilibrar la información, es decir, que puedan informar, pero que también haya la mínima posibilidad de un ciudadano de pelear en caso de que sienta que esa información lo está vulnerando o lo está calumniando o está atentando contra su honra. Yo como mujer, como política, Lucas, entenderás, a diario recibo una serie de descalificativos, información falsa, incluso de medios a veces virtuales que no son, digamos, troles. Aún así he visto, créeme, contenidos que de alguna manera insinúan un actuar, pues, no ético de mi persona. Y la verdad lo he tratado de ignorar porque en este momento la prioridad es la campaña, pero sí he visto una que otra propaganda o uno que otro meme de un medio de comunicación que intentaba, pues, de alguna manera ensuciar mi nombre. Y es muy complejo, Lucas, de nuestro país. Los medios de comunicación tienen un peso muy fuerte y realmente son un poder. La ley de comunicación costó mucho trabajo, se la ha tenido que reformar. Yo tengo el compromiso y me considero una persona demócrata, respeto la libertad de expresión, pero creo que la misma debe tener un límite. Y creo que en este sentido, límite cuando se está atentando contra la honra de los demás. Ahora mismo tenemos un proceso judicial. Un ciudadano que se siente ofendido puede ir y colocar una denuncia, pero esa denuncia puede tomar años realmente que probablemente los ciudadanos tendrán que desistir o se cansarán de estar en una causa pues, sobre estos temas. Yo creo que es un tema que la sociedad deberá ir debatiendo y creo que será cuestión de tiempo que la mayoría de ecuatorianos pues sintamos la necesidad en efecto de tener un marco de regulación que nos permita también dar ciertas garantías a los ciudadanos sobre la información que se difunde en redes sobre su vida, información personal, laboral y demás. Perfecto, muchísimas gracias, candidata. Vamos a la última pregunta entonces, Karen. Listo, gracias Lucas. Candidata, la última pregunta se relaciona principalmente con las relaciones internacionales. A lo largo de la historia, en la región latinoamericana y sudamericana, se han consolidado varios procesos de integración y de regionalismo, ya sea en el ámbito económico, político y social. Sin embargo, gran parte de estos no han sido perdurables por varios motivos, entre estos los cambios de gobierno. ¿Cómo se manejará el tema de la integración regional en la política exterior de su gobierno y cuál será el grado de importancia que se le dará a este proceso? Bueno, mire, el Ecuador viene luchando por una integración regional desde la década de los 50. Es decir, el Ecuador ha sido un país que siempre ha procurado generar acuerdos con los países vecinos. Tuvimos un intento en los últimos años, por ejemplo, de formar parte de UNASUR,
que lamentablemente la hemos visto desintegrarse o debilitarse enormemente, porque en efecto UNASUR nace con una aspiración de armar un bloque regional, de representar los intereses de la región, pero me parece que falló en garantizar que las preocupaciones de los ciudadanos de esos países tenga soluciones. Me parece que se centró mucho en realizar pronunciamientos políticos, geopolíticos en torno al accionar de otras naciones, pero no desarrolló en cambio mecanismos de cooperación real que nos permitan, por ejemplo, combatir delitos transnacionales, que nos permitan fortalecer la cooperación comercial, que nos permita llegar a acuerdos más claros sobre movilidad humana, el narcotráfico, todos los retos que como región enfrentamos. Así es que yo creo que como país debemos tender puentes y debemos de estar siempre abiertos a fortalecer nuestra región, incluso hasta por un tema estratégico. En efecto, sabemos de la negociación que ha realizado África, por ejemplo, para las vacunas. A nosotros en el Ecuador nos ha tocado negociar vacunas a cuentagotas porque lo hemos hecho como un país pequeño. Entonces, si hubiésemos tenido la fortaleza de un bloque, probablemente hubiésemos podido tener mayor fortaleza para negociar vacunas para toda la región y probablemente hubiésemos tenido un número de vacunas más amplio si hubiésemos actuado como bloque en el marco de una estrategia regional. Entonces, creo que es importante que el Ecuador integre los diferentes espacios. Yo creo que el Ecuador debe ser un país que tienda puentes, en trascender los temas geopolíticos y garantizar amistad con los diferentes países de respeto en el marco de su soberanía, respetando la autodeterminación de los pueblos y pues tratando de colaborar en todo proceso que sea pacífico, que sea amigable, que respete la institucionalidad de las diferentes naciones. Muchísimas gracias, Lucas y Karen. He disfrutado mucho el espacio. Bueno, nada más terminar esta grata entrevista agradeciéndoles y diciéndoles a todos los ciudadanos y ciudadanas que en esa larga papeleta de 16 opciones, al final hay una opción real de cambio, porque le daría al Ecuador la posibilidad de ser gobernado por primera vez con una visión, con un sentir diferente. Y ese sentir diferente lo representamos las mujeres que nunca hemos tenido la posibilidad de gobernar el Ecuador. Así es que quiero ponerles a ustedes a disposición, a esta migrante, a esta mujer que realmente añora con tener una posibilidad de servir a su país. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, candidata. En nombre de KL me gustaría extenderle nuestro agradecimiento profundo por haber aceptado la invitación en participar en el programa Política en 30. También me gustaría agradecer a todas y a todos los que nos asistieron y muchísimas gracias nuevamente a la colaboración y al apoyo que nos ha dado el programa de maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad Andina. Muy buenas noches con todas y muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, candidata. Gracias también. Gracias, A ustedes, candidata. gracias. Chao. Chao.